La sesión de hoy, como ya lo ha comentado María Claudia, es un workshop de una evaluación financiera de proyectos y voy a tratar de recorrer más o menos de la sesión 2 a la sesión 5 del curso Empieza a tutor, ¿no? que tiene el mismo nombre, ¿no? Evaluación ¿No? financiera de proyectos. Empieza a Por tutor. favor, si me ayudan cerrando los micrófonos para poder avanzar con orden el tema. Y le decía, voy a tratar de ir de la sesión 2 a la sesión 5, pero vamos a ir muy, muy a vuelo de pájaro. Es decir, esta sesión va, va a ser como unos varios kilómetros de largo, pero con apenas unas pulgadas de profundidad, porque evidentemente el tema no, el tiempo no nos va a permitir ir más al fondo, pero la idea es que puedan ustedes, a vuelo de pájaro, como se dice, ver un poco de lo que Más hacemos claro, ¿no? en esta clase. ¿Ok? Bien. Ya más o menos la presentación la ha hecho María Claudia. Soy ingeniero de Ah, sistemas, ok. tengo una Ya, maestría en perfecto. finanzas. Bien, les decía, soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en finanzas y por ahí he hecho algunas otras cositas en Agile, algunos estudios de alta dirección para apuntar al siguiente escalón que me tocaría, que es ya la de CFO. ¿No es cierto? He trabajado en Perú, también he trabajado con algunas fintech peruanas, he hecho algo de fintech en Colombia y también ahora estoy viviendo en Ecuador, ¿no? Y estuve hasta el mes de diciembre trabajando como Head de Finance en Paygo y ahora más involucrado en temas de consultoría y de docencia y viendo y esperando qué me depara el futuro próximo, ¿no? Y bien, bueno, siempre con la ilusión de regresar al Perú, porque ciertamente en el Perú pues se extraña la familia y la comida y demás, ¿no? Pero bueno, eso es a grandes rasgos mi presentación. La idea es el día de hoy revisar el plan de negocios de Citrifuel Max. ¿Qué cosa es Citrifuel Max? Citrifuel Max es una idea de negocio que he diseñado desde cero, apoyado en inteligencia artificial, como le he estado comentando un poquito en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, ¿no? Y vamos, la idea no es enfocarnos tanto en la parte de la inteligencia artificial, sino en la parte de la evaluación financiera, pero es interesante que sepan que inclusive si no tuvieran mucho insight, mucha información al respecto de cómo montar una idea de negocios, la inteligencia artificial ya puede hacer eso por nosotros el día de hoy. ¿No es cierto? Entonces eso es un poquito, ¿no? Entonces, el producto es este que está aquí. La idea es elaborar una bebida rica en proteínas y en vitaminas a base de productos que se dan en el Perú, ¿no? La espirulina, el limón y el aguaimanto. ¿No? Perdón. Inclusive el eslogan que ustedes ven aquí, el siente el poder en cada gota, ha sido crafteado, por así decirlo, con ChatGPT. Ya luego les voy a enseñar un poquito algunos pantallazos, pero como les digo, les digo, va a ser bien, bien abuelo de pájaro, ¿ya? Bien, el framework que vamos a trabajar es el siguiente, que es más o menos lo que yo trabajo en el curso cuando lo llevamos, ¿no? Primero, la idea es definir la problemática y en este caso, mi punto es, no existen bebidas refrescantes que aporten mucho a nivel nutricional, por lo menos en Lima. ¿No es cierto? La mayoría son bebidas gaseosas o bebidas basadas en jugos de fruta, pero muy, muy, muy edulcoradas y entonces, pues no hay mucho aporte nutricional, ¿no? Entonces, esa es la problemática. ¿Qué es la idea que se propone? Bueno, elaborar una bebida rica en proteínas y vitaminas, ¿no? Ahora, como input del caso que vamos a revisar, siempre se parte de algunos datos comerciales que en el mundo real vienen dados por el Departamento de Estudios Económicos por lo general. ¿Ya? Son ellos quienes estiman más o menos la oferta y la demanda, con lo cual nosotros vamos a partir de los siguientes datos. Estamos estimando que en el año uno vamos a vender 25.000 litros o 25.000 botellas de litro de esta bebida y vamos a ir creciendo poco a poco hasta ir llegando hacia el año 2 a 100.000 aproximadamente botellas, a un precio de aproximadamente 3,75 y a un coste de 2,89. Digo aproximadamente porque esos van a ser como que los puntos de partida, pero a partir de ahí vamos a hacer un análisis de 5 años en donde estos precios van a ir variando, principalmente indexados con la inflación, y hemos supuesto una inflación de 3%, ¿ya? Por otro lado,
Estamos creyendo que esto va a implicar una inversión inicial de aproximadamente $30,000 y que además, a partir del estudio administrativo, sabemos que vamos a invertir en constitución, licencias, permisos, registro sanitario y demás, más o menos $5,000, ¿no? Eso es para que lo tengan como datos referenciales. Entonces, se supone que esas tres primeras etapas de este framework ya se han dado y eso nos va a generar el input para lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy, que es la evaluación financiera. ¿Ok? Y para la evaluación financiera, de lo que se trata es de estimar un P&L y a partir del P&L poder llevar esos números hacia un cash flow, ¿no? Vamos a utilizar el método indirecto, nuevamente por temas de tiempo, y además, dicho sea de paso, es el método más usado a nivel global, diría yo, ¿ya? Y con eso, pues vamos a terminar evaluando valor actual neto, tasa interna de retorno, payback, y vamos a trabajar un poco de escenarios. Entonces, ese va a ser el framework. Entonces, dicho esto, esta va a ser una sesión con alerta de spoiler, porque voy a empezar por el final, ¿ya? Voy a mostrarles los pantallazos de la presentación, pero luego nos vamos a zambullir en el Excel. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, este es un resumen ejecutivo que nos plantea la problemática, bebidas refrescantes sin aporte natural y con exceso de azúcar. ¿Cuál es la idea? ¿No? Una bebida llena de proteínas y de vitaminas, ¿no? La misión, ofrecer al mercado limeño una bebida con alto aporte nutricional, basado en productos nacionales, ¿no? Y la descripción del producto, bueno, es una bebida refrescante con alto contenido en proteínas, antioxidantes y vitamina C. A propósito, el logo también de la marca fue generado con inteligencia artificial. Vamos a verlo luego, ¿ya? Lo que les decía hace un instante es que partimos de unos datos input, que principalmente son estos temas comerciales que nos dicen cuántas unidades vamos a vender, cuál va a ser el crecimiento anual de la venta, el precio unitario, el costo unitario y el margen de contribución que esto nos va entregando, ¿no? De modo que, como pueden ver aquí, partimos de las 25,000 botellas vendidas de litro para ir creciendo a 40, 80, 104, 109,000 botellas al año, ¿ya? Aquí en la segunda línea ustedes van a ver los crecimientos porcentuales y el precio unitario de partida es de $3.8 por litro, por botella de litro, y eso va a ir creciendo con la inflación. Si hacen el cálculo con su calculadora, se van a dar cuenta que esto ha ido creciendo a ritmo de 3%. Y lo mismo para el costo unitario. Partimos con un costo unitario de 2,90 que va a ir creciendo de la mano con la inflación. Y el margen de contribución simplemente es la resta, ¿no es cierto? Con esos datos comerciales y algunos otros datos que ya hemos estimado anteriormente, vamos a llegar al estado de pérdidas y ganancias. Y acá ustedes van a ver que yo tengo que llegar finalmente a la utilidad neta, ¿no? Que me devuelve un negativo de $25,000 en el periodo 1, $12,000 negativos en el periodo 2, y a partir del periodo 3 ya tenemos positivos, $17,000, $33,000, $38,000. Todo esto lo vamos a ver en detalle luego que entremos al modelo en Excel. Y a partir de la utilidad neta vamos a llegar a flujo de caja. Usando el método indirecto es bastante simple llegar al flujo de caja, ya que lo único que hay que hacer es a la utilidad neta devolverle todos aquellos conceptos que no son flujo. Eh, Algunos de ustedes seguramente deben estar familiarizados con lo que estoy acá, lo que estoy diciendo en este momento. En el P&L no todas las líneas son flujo de caja per se. Hay algunas líneas que son más bien apuntes contables. Y en ese sentido les adelanto que la más famosa de todas es la depreciación y amortización. Esta línea se le devuelve, es un gasto que se le devuelve a la utilidad neta, porque la depreciación y amortización simplemente es un reconocimiento contable que ocurre año a año. Sin embargo, ese gasto como flujo de caja no ocurre a lo largo del tiempo, sino que ocurrió en el momento cero, cuando yo compré, cuando yo invertí en mi activo fijo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Yo invierto $10,000 en el momento cero para comprarme un camioncito repartidor y ahí se fue la plata. Yo tuve que pagar el concesionario y me traje el camión a la empresa, ¿no es cierto? Pero en ese momento no pasa nada en el P&L. Sin embargo, cuando llegamos ya al periodo 1 del proyecto y al periodo 1 de proyectar, valga la redundancia, el P&L, o ya de registrarlo, si el periodo 1 ya llegó, el periodo 2, 3, empieza a aparecer un registro contable llamado depreciación y amortización, el que está aquí,
que lo que hace es ir reconociendo poco a poco ese gasto que se hizo al principio en activo fijo, ¿no? Ese se lo devolvemos porque ese no es flujo de caja. Lo que necesitamos nosotros acá como objetivo es llegar a flujo de caja, ¿no? Por eso que a la utilidad neta se le devuelve esa parte. Otra línea que vamos a devolver aquí es la que ven ustedes en pantalla, resultados financieros. Lo que está acá son los intereses que se le paga al banco por el préstamo financiero que nos ha hecho. Nuevamente, todo esto lo vamos a ver en el modelo de Excel a detalle, pero quiero igual ir dando algunos vistazos bien generales para que sepan que eso es lo que se nos viene, ¿ya? Entonces, esto es lo que le pagamos como interés al banco como producto del préstamo que nos ha hecho para invertir. Ahora, alguno de ustedes estará diciendo, pero Lisandro, el pago de intereses sí es una salida de caja, sí es un flujo de caja, es plata que va a salir de la cuenta corriente de la empresa o del proyecto para pagárselo al banco. ¿Por qué lo retiras? ¿O por qué devuelves ese efecto de la utilidad neta? Y la respuesta es muy sencilla. En una evaluación de proyectos, lo que queremos saber es cuánto vale el proyecto de forma intrínseca. Y esa evaluación siempre se hace con flujo de caja libre, con free cash flow. ¿Qué cosa es eso? Básicamente la suma del flujo de caja operativo y del flujo de caja de las inversiones. Es decir, ¿cuál fue el resultado de mis operaciones en el día a día y cuánto tuve que invertir al principio para dar inicio a mi proyecto? Repito, le quitamos el efecto de depreciación porque eso no es una salida real de caja y le quitamos el efecto de los intereses pagados al banco porque aunque eso sí es una salida de caja, no es ni flujo de caja operativo, ni flujo de caja de las inversiones. Es flujo de caja del financiamiento. Y al margen de cómo te financias tú para poder llevar a cabo un proyecto, ya sea que te financies con patrimonio, con deuda o con un mix, de lo que se trata aquí es de valorizar el proyecto. Y entonces por eso tenemos que eliminar también el efecto de la deuda. ¿Ok? De hecho, como ustedes podrán ver acá, mi tasa de descuento va a ser WAC. Y al ver ustedes WAC, ya saben que este proyecto se financió en parte con patrimonio y en parte con deuda, ¿no? Porque WAC básicamente es el promedio ponderado del costo de capital. ¿Ya? Todo eso lo vamos a ver en el modelo Excel. Y con esta tasa de descuento, pues genero mi flujo de caja descontado. Y como pueden ver aquí, el proyecto tiene un BAM positivo de $6,000 para los 5 primeros años, una TIR de 17.7%. Y aquí una puntualización. La TIR es el rendimiento real del proyecto, mientras que el WAC es el rendimiento esperado del proyecto. Es como que tú hicieras un trato con tu papá, ¿no? Y tu papá te dijera, mira, si tú me traes un promedio de 16 de la universidad, yo te compro tu carro, por decirte algo, ¿no? Ese es el rendimiento esperado, ¿no? Y resulta que tú vienes con 18, esa es la TIR. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta diferencia. El WAC es el rendimiento esperado del accionista o del inversionista en 14 y la TIR es el rendimiento interno del proyecto. Al tener una TIR de 17.7% con respecto a una WAC de 14.2%, esto ya es una señal de que el proyecto es rentable, ¿no? Entonces una TIR superior al WAC, valida el BAM positivo que tenemos aquí. Y por último, también tenemos una estimación de en cuánto tiempo retornaría la inversión a nuestros bolsillos, ¿no? ¿En cuánto tiempo recuperamos eso? En 3 años. ¿Listo? Y además he preparado unos escenarios aquí también porque es importantísimo que ustedes sepan. Yo siempre le digo a mis alumnos lo siguiente, ¿ya? En evaluación de proyectos, el primer paso que ustedes tienen que dar es hacer lo mejor posible y prepararse para hacer una estimación que no falle, ¿no? Acercarse lo mejor posible a la realidad, ¿no? Tratar de tener unos datos input lo más cercanos a la realidad, bien estudiados, bien analizados, hacer un modelo Excel sólido y demás. Pero el segundo paso de evaluación financiera de proyectos es prepararse para que falle, porque ninguno de nosotros tiene la bola de cristal, ¿ok? Entonces, prepararse para que falle es hacer escenarios, ¿no? Y aquí yo he planteado unos escenarios en donde tengo precios que van desde el $3.60 hasta $4, ¿no? Y ventas que van desde los 20,000 litros anuales hasta los 30,000 litros anuales, ¿no es cierto? Obviamente, mientras menor es el precio, se espera que
que haya más unidades vendidas y mientras mayor es el precio, probablemente vamos a vender menos. Por eso que aquí en mi análisis, la, estas celdas que están coloreadas es lo que yo espero con mayor probabilidad. Sin embargo, tengo toda la malla de lo que podría ocurrir, por ejemplo, denme un segundo que voy a borrar aquí lo que he pintado. Yo en toda la malla tengo qué podría ocurrir si yo vendo a $4 la botella de litro y vendiese, no sé, estudios económicos me dice, si tú sales con $4, lo más probable es que vendas solo 20.000 botellas de litro en el año uno. Vas a tener un ban de $5.5 mil. Pero ¿qué pasa si yo logro colocar, no sé, 23.000 litros? Ah, mi van mejora muchísimo, ¿no es cierto? O si logro colocar 25.000 litros, mi van mejora mucho más aún. Entonces, esto básicamente es para tener un mapa de lo que puede ocurrir con diferentes combinaciones, considerando siempre que lo que cree el Departamento de Finanzas o de Estudios Económicos, que es lo más probable, es esta diagonal de aquí. ¿Ok? Y con eso, ustedes van a poder ver que yo he planteado escenarios para ver el BAN y la tasa interna de retorno. Además, también se van a dar cuenta, vamos a retornar un ratito aquí, se van a dar cuenta que lo que yo he hecho aquí es, con los inputs dados, llegar a un band de 6.1 y a una TIR de 17.7. Estos indicadores son los que aparecen aquí, 6.1 y 17.7. De modo que en mis escenarios yo he seteado justo en el medio el precio y las unidades vendidas de entrada, ¿no? Y a partir de ahí he ido unos cuantos miles de litros para atrás, unos cuantos miles de litros para adelante en cuanto a la venta, y unos cuantos centavos de dólar hacia atrás y unos cuantos centavos de dólar hacia adelante en cuanto al precio, ¿ya? Entonces, eso me lleva a finalizar mi evaluación financiera de proyectos. Esto me demostraría que mi proyecto es viable y es rentable, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a introducirnos ya al modelo en Excel. ¿Listo? Yo, por más que eso es un Excel, siempre trato de tener en cuenta el resumen ejecutivo para tener en mente el objetivo que perseguimos y hacia dónde vamos. ¿Ok? Y a partir de acá, tengo una hoja en donde yo modelo todo el plan de negocios. Y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Bien. Esto de aquí son datos de entrada. Aquí no hay ningún cálculo. ¿Ya? Bien, a propósito, les prometí que les iba a contar un poquito de cómo fue esto de idear algo de cero a partir de inteligencia artificial, y esto es muy fácil, ¿no? Acá yo he utilizado, por ejemplo, ChatGPT para el nombre de la compañía, de la marca, ¿no? Que al final ChatGPT me dio ciertos nombrecitos, yo combiné los nombres y me dio Citrifuel Max, ¿no? Pero acá es básicamente entrar a este sitio web, chat.openai.com, hacerle la preguntita a ChatGPT y él te va a dar una serie de opciones y te va a explicar por qué las está escogiendo y demás. Y a partir de ahí, o copias y pegas o combinas un poco, ¿no? Como se pueden dar cuenta, yo combiné la parte Citri de la opción uno y la parte Fuel de la opción 5, ¿no? Y le metí la terminación Max, ¿no? Lo mismo hice para el eslogan, ¿no? Acá ChatGPT le pide simplemente, oye, ChatGPT actúa como un experto de branding y dame un eslogan para tal emprendimiento, ¿no? Y él te va a dar ahí unas opciones. Tú puedes copiar y pegar o puedes dejar que eso sea más bien un estimulador de tu propia creatividad, ¿no? Yo prefiero lo segundo, ¿no? Y para el caso del logo, la inteligencia artificial que he utilizado es BrandCrowd. Ustedes pueden acceder ahí de forma totalmente gratuita en el sitio brandcrowd.com. Y el brand crowd les va a pedir el nombre de la marca y de qué se trata. Y él les va a empezar a ofrecer una serie de dibujos. Y lo interesante es que ustedes van a poder editar además, ¿no? Acá pueden editar los colores y demás. Súper interesante. Bueno, dicho esto, vamos al plan de negocios. Voy a expandir un poco esto mejor. Bien, a propósito, yo he aprovechado una plantilla que tengo mía, yo he desarrollado esta plantilla y por eso ustedes van a ver varias líneas de productos, pero en este caso solamente vamos a trabajar para un producto, ¿no? Para esta bebida Citrifuel Max, ¿no? Entonces, unidades vendidas, está en miles. Y acá pueden ver 25, 40, 80, hasta llegar a los 109.000 unidades vendidas, ¿no?
Yo en este modelo simplemente meto lo que está en verde, ¿ya? Lo que está en verde. Estoy pensando de que puedo colocar 25.000 botellas de litro, lo que quiere decir en promedio más o menos 1.000 litros mensuales, ¿no es cierto? Un poquito más, uno y pico, póngale 1.000 litros, perdón, 2.000 litros, 2.000 litros mensuales, ¿no es cierto? Y a partir de ahí pongo una tasa de crecimiento, que es la que pueden ver ustedes en la matriz de abajo, ¿no? Parto de 25.000 y la fórmula de crecimiento simplemente es la base por, abre en paréntesis, uno más la tasa de crecimiento. Y así para cada periodo. ¿Ok? Esto que está en verde es input y es una suposición que yo también he hecho. Lo mismo para el precio unitario. Parto del dato input, que es 3.80, más o menos, ya redondeemos a $4 por litro y que de cada litro salga 4 tomas. Estamos hablando de un dólar por toma, ¿no? Es un valor bastante razonable para ese tipo de bebidas. De hecho, están hasta más caras. Y a partir de ahí, lo que he hecho yo simplemente es igual aplicarle un factor de crecimiento que utiliza la fórmula base por, abre en paréntesis, uno más una tasa de crecimiento, que en este caso es la inflación, ¿no? En mi modelo yo tengo aquí unos parámetros iniciales, la inflación se asume 3% para todos los periodos, el impuesto a la renta se asume como 29.5 y la participación de los trabajadores o las utilidades se asume 2.5%, ¿ya? En el caso del costo unitario, como verán, en mi modelo no tengo verdes, o sea, no tengo datos input. ¿Por qué? Porque en este caso eso está viniendo de otra hoja de análisis. No sé si pueden ver aquí, espero que por el tamaño del zoom de la pantalla puedan ver cómo está la barra de fórmulas, pero si se dan cuenta, eso está jalando de costos directos E13. Y a partir de ahí, una vez que yo definí el costo de partida, le aplico la tasa de crecimiento de la inflación. ¿De acuerdo? Aplico tasa de crecimiento de la inflación. Ahora, el kit del asunto es este número de aquí, que vamos a pintarlo en naranja mejor. 2.93, ¿de dónde sale? Acá también me ayudó el poderoso ChatGPT. Le pregunté, oye, ChatGPT, actúa como un experto en elaboración de bebidas deportivas para ofrecerme la receta para elaborar 100 litros de tal y tal y tal. Y él me dio la receta, ¿no? Ta, 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 ta. Y esa receta yo la he volcado en mi matriz de costos directos. Acá voy a ver cuánto me cuesta cada botella, ¿no? Entonces, esta es la receta, ¿no? Para 100 litros yo necesito 1 kilo de espirulina a $20 el kilo, 10 kilos de limón a $2 el kilo, 40 kilos de aguaimanto a $6 el kilo, y así tengo la cantidad para cada elemento, el costo unitario, y multiplicando el costo unitario por la cantidad me da el costo total de ese elemento, y la sumatoria me da el costo total de los 100 litros, ¿no? Elaborar 100 litros de bebida me cuesta $293. Entonces, yo divido 293 para 100 botellas y eso me da el costo unitario, 293. Y eso es lo que ustedes ven aquí, 293, que luego ha ido creciendo a ritmo de inflación. Y luego el margen de contribución unitario, pues es una resta de esto menos esto, ahí no hay mayor ciencia, ¿no? Y una vez que yo ya tengo esos datos, vamos a ir cerrando aquí, yo ya puedo empezar a estimar mi PNL, ¿no? El ingreso por ventas, perdón, creo que nos va a servir tener esto abierto, listo. El ingreso por ventas, como ustedes imaginarán, es bastante simple. Es multiplicar el precio unitario de cada botella por la cantidad de botellas, recordando que la cantidad está en miles. De modo que tengo que multiplicar $3.8 por 25.000 botellas de litro, y eso me da los $95.000 que ven acá. Y así para cada periodo, ¿no? Multiplicar el precio unitario por las unidades vendidas. Para los costos es lo mismo. Multiplico el costo unitario por la cantidad de botellas vendidas o producidas, ¿no? Y así para cada periodo. Así para cada periodo. Y con eso, el margen bruto es la resta, ¿no? 95 menos 73 me da 21.7 mil dólares, y así para cada periodo. Si ustedes se dan cuenta, además, mi modelo no es que reste per se, sino que hace la suma algebraica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo todo lo que es costo
le meto input como negativo y todo lo que es ingreso va como positivo. Y así mi modelo siempre tiene que sumar, sumar, sumar. Ningún margen utiliza signos negativos, o sea, restas, ¿no? ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque tener sumas y restas en un modelo es riesgo operativo. Te puedes equivocar, sobre todo cuando tienes muchos elementos que sumar y restar, eso te puede llevar a error. Entonces es más fácil si tú en tu modelo defines que todo lo que es ingreso va con positivo y todo lo que es costo va con negativo. Te olvidaste ahí de tus fórmulas medio raras y a partir de ahí todo es suma, ¿no es cierto? Bien, pero hasta ahí llegué al margen bruto. Gastos administrativos, se dan cuenta que yo vuelvo a poner inputs en verde y a partir de ahí cada uno de ellos va a crecer a ritmo de inflación, ¿no? Todos estos rubros crecen a ritmo de inflación. Aquí no hay ninguna ciencia, ¿no? Ahora, para contarles un poquito cómo yo estimé esto, el alquiler de local, yo estoy diciendo aquí que un local para la elaboración de estos productos me va a costar $500 mensuales, por eso multiplico ahí 0.5, recuerden que el PNL está en miles, por 12 meses. Para el pago de servicios, estoy diciendo que la luz me va a costar $50 mensuales, el agua me va a costar $20 mensuales y el internet me va a costar $30 mensuales, ¿no? Y todo eso por 12, ¿no? Luego estoy asumiendo que van a haber algunos implementos operativos porque algo se va a necesitar para las operaciones del día a día. Estoy estimando ahí $500 al año. Y también implementos administrativos, no sé, lapiceros, borradores, bueno, lo que se les ocurra, ¿no? Y estoy estimando ahí $100 mensuales, con lo cual llego a $1,200 al año. Y repito, solamente tengo como input lo que está en verde, pero a partir de ahí todo crece a ritmo de inflación. ¿Ya? Ah, bien, si estoy yendo muy rápido, pueden sentirse libres de levantar la mano, pero sí les pido eso, levanten la mano, no abran el micro y se manden, levanten la mano y les doy pase, o si tienen alguna duda, levantan la mano y les doy la apertura para poder discutir, ¿ya? Porque al ser esto un modelo, entiendo que podemos estar yendo un poquito rápido para algunos, ¿ya? Bien, siguiente línea, los gastos de personal. Acá se van a dar cuenta que tampoco hay ningún input, sino que más bien tengo los sueldos y salarios del año uno que vienen de la hoja de gastos de personal y a partir de ahí, ya, esto lo he hecho crecer con ritmo, ya, esto es otra, acá en este caso de gastos de personal, estoy trayendo todos los periodos de la hoja de gastos de personal. Vamos a ver qué hay ahí. Yo acá tengo en mi modelo una plantilla en donde tengo, primero, todos los periodos de evaluación. Segundo, la plantilla de gente que voy a necesitar, ¿no? Aquí, por fines de pedagógicos, no he hecho esto muy extenso. Ustedes pueden agregar una plantilla mucho más grande, mucho más amplia, pero yo solo estoy considerando dos operarios para todos los periodos, un administrativo y un ventas, ¿no? Con lo cual tengo 4 personas para este proyecto. Y aquí tengo los salarios en dólares, salarios mensuales en dólares, ¿no? En el caso de los salarios, sí solamente estoy ingresando el año uno y a partir de ahí estoy diciendo que cada línea va a crecer a ritmo de inflación, como pueden ver ahí, ¿no? Es básicamente multiplicar la base por, abren paréntesis, uno más la tasa de crecimiento. Y luego simplemente es multiplicar todo eso, ¿no? Multiplicar el número de personas por el salario por 1.48. ¿Por qué por 1.48? Porque por ley hay ciertos costos sociales que hay que cubrir, CTS, aguinaldos y ese tipo de cositas, ¿no es cierto? Seguridad social, etcétera. Ese factor es 1.48 aproximadamente en el Perú, ¿ya? Entonces, por eso multiplicamos. Y al final, simplemente tomamos la suma de lo que nos haya salido y lo dividimos entre 1.000 para tener el costo en miles, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ha viajado aquí, ¿no? 27.6 por 12. ¿Por qué por 12? Porque noten que yo aquí estoy haciendo la operativa para el mes. Estos son gastos de personal mensuales, ¿no? De modo que un operario gana $300 al mes, un administrativo casi $400 al mes y un ventas casi $530 al mes, ¿ya? Esto es bruto, no se olviden, acá todavía hay un incremento que se les hace, ¿ok? Listo. En el caso de gastos de marketing y ventas,
También vuelvo a asumir algo así aleatorio. Estoy asumiendo $500 al año, que vienen a ser aproximadamente $40 mensuales, porque estoy principalmente creyendo de que voy a atacar todo a través de publicidad de redes sociales, que más o menos ese es un costo bastante eficiente, ¿no? Y esos $500 al año, nuevamente, los hago crecer por el factor de crecimiento de inflación, ¿ya? Combustible y mantenimiento vuelve a venir de otra pestaña, porque acá hay que hacer también un análisis, ¿no? Bien, es este de acá. ¿Por qué necesito combustible y mantenimiento? Porque tengo que repartir mi producto, ¿no es cierto? Y acá hago el cálculo de cuánto me va a costar mensualmente el combustible y además estoy asumiendo también que voy a hacer mantenimientos cada 3 meses, con lo cual llego a un total y lo único que hago aquí es promediar. En este análisis, como el horizonte es anual, no me interesa realmente ver si gasté más en marzo que en febrero o en junio que en mayo. En realidad, con el promedio mensual me sirve, porque luego eso se convierte en el gasto del año, ¿no? ¿Cómo así? Como pueden ver aquí, estoy yéndome a la hoja combustible de mantenimiento y estoy trayéndome estos $4.400, que son ¿qué cosa? Son el promedio, el gasto promedio, ¿ok? Y con eso ya yo tengo prácticamente todos mis gastos operativos cubiertos. Vamos a ir cerrando aquí para que esto se ponga más sencillo de analizar. Y ahora voy a pasar a ver la parte de depreciación y amortización, que esto también viene de una pestaña independiente. Esta pestaña es inversión más estructura de capital y deuda, ¿ya? Y aquí es donde voy a definir yo en qué voy a invertir y cuál va a ser mi plan de depreciación y amortización para los próximos años. Noten esto. Aquí está. Primero, quiero saber yo qué inversión inicial necesito para el negocio, ¿no? Entonces, yo he repartido toda mi inversión en tres líneas: activo fijo, activo intangible y capital de trabajo. El activo fijo es todo aquello que se puede ver y tocar y que me sirve para generar ingresos por más de un año. La inversión, el activo intangible es todo lo que no se puede ver ni tocar, pero además me sirve también para generar ingresos por más de un año. Y el capital de trabajo son todas aquellas deudas que yo voy a tener que afrontar cuando empiece a operar mientras todavía no genere ingresos. Porque si no genero ingresos, no voy a poder cubrir mis gastos. ¿Ok? Entonces, como activo fijo, ¿qué tengo? Tanque de mezcla, implementación de local, motor, embotelladora y una serie de elementos aquí. Lo que yo hago básicamente es poner el costo que voy a tener que asumir en el momento cero. Esto me sirve para la inversión inicial, pero luego también hago el plan de depreciación. Aquí mi modelo está asumiendo 5 años por hacer el tema simple, pero el modelo está hecho de forma que si quiero depreciar en 2 años, o si quiero depreciar en 7 años, o si quiero depreciar en un año, el modelo recalcula todo, ¿no? Y acá tengo una validación simplemente que lo que valida es que el costo total que yo pagué por ese activo se haya depreciado correctamente a lo largo del tiempo de análisis, ¿no? Perdón, le pongo acá, por ejemplo, 5 años y la validación demuestra que se ha depreciado correctamente. Le pongo 7 años y lo mismo, ¿no? Lo mismo para cualquier elemento de aquí. Podríamos jugar con cualquier elemento, pero vamos a dejarlo en 5 para no complicarnos la vida. En el caso del activo intangible, lo que tengo que hacer es constituir la empresa, sacar licencias, permisos, etcétera, y registrarle la marca. ¿Ok? Y también hemos hecho aquí un periodo de vida útil, sí, periodo de vida útil de 5 años. Solo que en el caso del activo intangible no se llama depreciación, se llama amortización. Pero en realidad el concepto matemático viene siendo el mismo, ¿ya? Ambos son gastos. Y finalmente, mi inversión en capital de trabajo, esa no se deprecia ni se amortiza. Sin embargo, yo estoy acá suponiendo que voy a necesitar pagar el local, pagar servicio y pagar salarios durante una cantidad de tiempo X. Acá que asumí yo, ya, 3 años, ¿ya? Asumí 3 años, perdón, 3 meses, 3 meses. Estoy diciendo acá que durante los 3 primeros meses no voy a generar ingresos, por lo tanto, yo necesito también una caja
para poder afrontar todo eso. Y aquí, la sumatoria de estas inversiones en fijo, en intangible y en capital de trabajo termina resultando en $30,000 para iniciar el negocio. ¿Ok? Ya que estamos aquí, también es importante ver cómo voy a estructurar mi inversión. Es decir, aquí estoy diciendo que $18,000 van a salir del capital propio de los accionistas y el restante va a salir de una deuda bancaria. ¿Ok? La sumatoria me dan los 30,000, los $30,500 que tengo que invertir, ¿no? Los 30,500 si quieren verlo de esa forma. Y luego yo defino cuál es la estructura, qué porcentaje es capital propio y qué porcentaje es deuda. De modo que la suma de ambos me tiene que dar 100%, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy definiendo la estructura? Porque esto me va a servir para calcular el WACC, ¿no? Entonces, el accionista resulta que quiere cobrar 20%, esa es su rentabilidad esperada, y el banco me cobra 8,5%. ¿Listo? Entonces, para calcular el WACC, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Primero tengo que ajustar la tasa que espere el accionista y la tasa que me cobre el banco por el impuesto a la renta. Bueno, el capital propio no tiene ajuste, así que el capital propio llega a su mismo costo de 20%. La deuda sí tiene ajuste, hay que multiplicar la deuda por, se abre paréntesis, uno menos la tasa impositiva, que es como 30%. Perdón, 30 y picos, ¿no? 32%. Listo. Entonces yo acá ya tengo las tasas, bueno, la tasa de deuda ajustada, y a partir de aquí, lo único que tengo que hacer para calcular WACC es multiplicar el 59%, que es el peso del capital propio, por la tasa esperada por el accionista, y el 41%, que es el peso de deuda, por la tasa de la deuda ajustada por impuestos. Esa es la fórmula de WACC, una fórmula sencilla que la pueden encontrar inclusive en Google, ¿ya? Además, también es importante aquí ver el cronograma de la deuda, porque esto me va a servir para poder seguir modelando mi P&L, ¿no es cierto? Pero vamos por partes. Hasta ahí yo ya tengo, como les decía, la depreciación y amortización que han venido de mi plan de inversiones, ¿no es cierto? De aquí. De aquí es de donde vienen esos montos, ¿no? Ustedes se dan cuenta acá que depreciación más amortización me da 21,8, que es lo que deberemos encontrar acá. 21,8. ¿Listo? Hasta ahí tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos o el resultado operativo, ¿no? Luego tengo que calcular yo los intereses que le voy a pagar al banco. Eso también viene de la hoja inversión más estructura en capital y deuda. Vamos a colorearlo de naranja para saber que viene de otra hoja. Y esto se calcula muy simple. Este es un cronograma de deuda. Aquí yo parto de la cantidad que dije que me iba a prestar, $12,000, ¿verdad? Y a partir de acá, ¿cómo calculo el cronograma? Bueno, es bien sencillo. Dibujas tú todos los periodos en que te vas a prestar. Yo acá estoy asumiendo que van a ser 5 años, pero mi modelo está preparado para extinguir la deuda en 3 años, o en 2 años, en un año, en 7 años, en lo que fuera, pero aquí vamos a extinguir la deuda en 5 años. ¿Ok? Bien. Entonces, si no saben hacer un cronograma, voy a detallar rápidamente cómo se hace. En el periodo cero, tú solicitas el préstamo y esto es el saldo inicial termina siendo el mismo saldo final. Pero en el periodo uno, el saldo inicial es el saldo final del periodo anterior. El saldo con el que termina el periodo anterior es el saldo con el que inicio este periodo, ¿no? De modo que yo empiezo con una deuda de $12,460. Ahora lo que tengo que calcular es la cuota que me va a cobrar el banco. Muy simple. Utilizo la fórmula pago del Excel, ¿no? Y simplemente le digo al Excel, la primera parte de la fórmula no, que no los estrese, simplemente es redondeo. Lo que les debe importar es la parte que dice pago, ¿no? Y para la fórmula pago, lo único que tengo que decir al Excel es cuál va a ser la tasa que me va a cobrar el banco. El banco me está cobrando 8,50 anuales. Luego le tengo que decir el número de periodos, perdón, vamos por acá, acá está. El número de periodos, que es 5 años,
y finalmente le digo cuál es el valor actual de la deuda, que son los 12.460 que quiero que el banco me preste. Y con eso ya tengo calculado la cuota bancaria, la cuota que hay que pagar al banco. Y a partir de ahí es bastante sencillo el ejercicio. Los intereses, ¿cómo se calculan? Porque recuerden que en esta cuota hay dos partes, digamos, de dinero, dos montos de dinero. Los intereses que van al bolsillo del banco y la amortización de capital, que es la devolución del préstamo que ellos me hicieron. ¿Ok? Estos dos me tienen que sumar los $3.160 de cuota anual. Y ahí está demostrado, 3.160 para cada periodo, ¿no? 3.160. Entonces, los intereses simplemente es multiplicar el monto de deuda que está vivo por la tasa bancaria, por los 850. Y la amortización es la diferencia. Así es simple, ¿no? De modo que el saldo final, yo ya tengo aquí que de los 3.160, $1.000 fueron como ganancia del banco y $2.100 fueron amortización de la deuda. De modo que el saldo final es los 12.460 con los que partí en ese año, menos los $2.100 que amorticé. Mi nueva deuda es 10.360 y así termino el año 1. El saldo inicial del año 2 va a ser el saldo final del año 1, los 10.360. La cuota no cambia. Los intereses sí cambian, porque ahora ya no le debo 12.400 al banco, ahora le debo 10.360. Multiplico eso por la tasa y ese es el monto de interés que se va a quedar el banco. Y la diferencia de la cuota menos los intereses que se fueron al banco es la amortización de capital. Y con ello restas el saldo inicial de la deuda menos la amortización de capital y tienes el nuevo saldo de tu deuda. Y así para todos los periodos. ¿De acuerdo? Y con esto, con este resultado que yo tengo aquí, se completa el gasto por intereses. Y así llego yo a las utilidades antes de impuestos, sumando las utilidades antes de intereses e impuestos y restándole los intereses bancarios. ¿De acuerdo? Y finalmente lo único que me queda es aplicar los impuestos que, como ustedes ya se imaginarán, se pagan siempre y cuando la compañía tenga utilidades. Si la compañía tiene pérdidas, el impuesto es cero, que es lo que ven aquí, y eso me lleva a utilidad neta. Y hasta ahí ya alcancé a proyectar mi P&L. Con el P&L proyectado, tengo que primero calcular el flujo de caja operativo, porque esto es un resultado contable. Pero ¿cómo yo voy a valorizar un proyecto? Es con flujo de caja, con flujo de caja. ¿Cómo llego a flujo de caja? Bueno, a la utilidad neta se le tiene que devolver los intereses, el gasto por intereses, porque aunque esto sí es flujo, esto no es flujo de caja operativo, es flujo de caja financiero. Por eso no entra aquí. Y también se le quita la amortización y depreciación, porque esto sí no es, esto no es flujo de caja. Esto es un apunte contable, ¿no es cierto? Un reconocimiento contable nada más. Y con eso ya calculé mi flujo de caja operativo. Luego me falta el flujo de caja de las inversiones, que como se imaginarán, sale de esta pestaña, que es donde yo había calculado el total que yo debo invertir para iniciar este negocio. Vamos a ponerle acá un color naranjita para saber que viene de otra pestaña. Y con eso yo ya tengo mi flujo de caja libre, que es con lo que yo voy a evaluar mi proyecto, ¿no? Lo que me queda por hacer ahora simplemente es descontar cada flujo de caja a la WAC, que es la tasa de descuento. La fórmula de descuento es bastante sencilla, es dividir el monto sobre, abren paréntesis, 1 más la tasa de descuento elevada a la número de periodos. Esa es la fórmula financiera que utilizamos, ¿ya? Y con eso yo tengo ya mi flujo de caja descontado, y a partir de ahí calcular estos indicadores va a ser bastante sencillo. Como pueden darse cuenta, el BAN simplemente es la sumatoria de todos los flujos de caja descontados. Sale $6.110 positivo. La TIR es aplicación directa de la fórmula TIR de Excel sobre el flujo de caja libre antes de descontar. Sale 17.7%, que está por encima del 14.2. 14.2 es lo que los inversionistas esperan, ¿no? Y recuerden, esto es un promedio, ¿no? El accionista esperaba 20%, el banco está cobrándome 8.5%, y calculando el promedio ponderado con la fórmula que les mostré hace un rato, llego a la WAC. Entonces, 14.2
es lo que los inversionistas, ya sean accionistas o banco, me van a exigir. Pero 17.7 es lo que el proyecto realmente entregó. Al ser mayor que la WACC, eso justifica que el BAN sea positivo, con lo cual el proyecto es rentable y hay que tomarlo, ¿no es cierto? Y luego el payback, que básicamente te está describiendo en cuántos años vas a recuperar la inversión, ¿no? Esto básicamente se puede ver aquí al hacer un efecto acumulado, ¿no? Y finalmente está la matriz de escenarios, que es como yo les había dicho, básicamente en el eje central de las X pongo el precio de 3.8 y en el eje central de las Y pongo la cantidad de unidades vendidas del año uno que son 25.000 unidades, para llegar a mi escenario, a mi escenario base, ¿no? Que son los 6.11 de BAN, que pueden ver aquí, y los 17.7 de TIR, que ven aquí. Y a partir de ahí es jugar con diversos escenarios. ¿Qué pasa si vendo a 360 y solo coloco 20.000 unidades? Bueno, aquí tu BAN te sale menos $53.000 hasta las patas, ¿no? Y tu TIR te saldría menos 23.9%. Terrible. ¿Qué pasa si logro colocar 30.000 botellas en el año uno a $4 cada botella? Bueno, aquí el BAN se dispara tremendamente, ¿no? A $80.000 casi. Y la TIR se va a 56%, ¿no? Entonces, moraleja, primer paso uno, prepárate para hacer un modelo que no falle. Paso dos, prepárate porque el modelo va a fallar. Entonces, plantéate escenarios, vuélvete bien versátil, bien adaptativo a las circunstancias que te rodean, ¿no? Entonces, ya para terminar y pasar la ronda de preguntas, simplemente una reflexión final, ¿ya? Esto lo dijo Warren Buffett, que es, como algunos de ustedes ya sabrán, uno de los grandes capos de las finanzas y de las inversiones del día de hoy. Dice, comes from not knowing what you're doing, que quiere decir, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Entonces, eso pasa mucho aquí en el Perú, ya la gente invierte por olfato, invierte porque dice, oye, yo tengo mi amigo que vende tal producto y veo que ya se compró su BMW y para con zapatillas de marca y no sé qué. Entonces el negocio debe estar yendo súper bien. Entonces invierten, pero esa no es la idea, ¿no? La idea es hacer algo científico, algo razonado, algo matemático, como lo que ven aquí, ¿no? Para poder minimizar el riesgo lo más que se pueda, ¿no? Entonces, dicho esto, arranquemos con la ronda de preguntas y estoy aquí abierto para responder a lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, nuevamente agradecerte por el espacio, Lisandro, y por todo lo compartido, y pedirle a nuestros participantes que se animen a hacer sus consultas, aprovechen por favor el espacio que tenemos en estos momentos. Ya saben que pueden escribirlo por el chat de Zoom o también pueden levantar la mano, que yo les doy el pase para que aperturen su micrófono. Me parece que por ahí vi una pregunta, pero más relacionado al tema de las inteligencias artificiales. Preguntan por ahí si ChatGPT es gratis. Sí, es gratis en su versión 3.5. Para la versión 4.0 ya tienes que pagar algo, no es mucho, pero sinceramente vale la pena pagar alguna suscripción a una o más de una inteligencia artificial que tú sientas que te va a servir, ¿no? Yo básicamente lo he utilizado para armar un emprendimiento de cero, porque no tenía ni la menor idea de qué cosa iba a hacer. Entonces le empecé a preguntar a ChatGPT, armé el emblema, armé el eslogan y demás, ¿no? Eso es a tu pregunta de la inteligencia artificial. Excelente, muchas gracias, Lisandro, por la información. Acá hay otra pregunta antes de Sí, pasar a la palabra. justo, justo, sí, perfecto. Gracias, Richard, Richard. Richard, gracias. ¿Se necesita un buen nivel de finanzas para llevar el curso? No, la verdad que no. El curso prácticamente lo arrancamos desde 000 y por supuesto yo voy mucho más despacio que acá. De hecho, me disculpo si corrí un poco, pero como les dije, traté de sintetizar 4 sesiones, o sea, 4 semanas en 45 minutos. Bien complicado, ¿ya? Pero no, con un nivel muy, bueno, no necesitas saber finanzas. Vamos a arrancar desde las matemáticas financieras en la primera sesión y poco a poco vamos a ir desarrollando el curso hasta llegar a casuísticas bien complejas. Y bien, puedes hacerlo sin problema. Excelente ahí, Lisandro, compartiendo lo que realizan los cursos. Y bueno, quería también felicitar a Lisandro porque ha sido uno de nuestros docentes mejor calificados por sus estudiantes, con una puntuación de 10 de 10.
Así que Oh, no wow. se pueden perder la experiencia de llevar el curso de evaluación financiera de proyectos con Lisandro. A Lisandro, Lisandro, tus palabras finales, palabras de agradecimiento. Bueno, principalmente agradecerle a WI Educación Ejecutiva. Ya tengo yo trabajando con ellos bastante tiempo y la verdad, chicos, que son una excelente propuesta y lo que están haciendo es fabuloso. Uno de los grandes déficits a nivel de educación aquí en el Perú por lo menos y en muchas partes de Sudamérica es que las universidades, por esta cuestión de las exigencias de la SUNEDU y demás, se restringen a reclutar docentes para dar clases. El problema es que muchas veces es más rico recoger, no siempre, pero muchas veces es más rico recoger la experiencia de alguien que está gerenciando, que está, como se dice por ahí, en la cancha, ¿no? Y tener a un gerente que al mismo tiempo es docente la verdad es bastante complicado, ¿no? Entonces, agradecerles a ustedes por esta oportunidad para todos los jóvenes ejecutivos que se están formando y también para aquellos gerentes que tenemos pues esta pasión por coachear, por formar nuevos valores, por formar a la próxima generación, ¿no? Y por otro lado, animarlos a los chicos. Yo soy un apasionado de la educación continua. Yo mismo estoy inscrito ya en algunos cursos por ahí con WI Educación Ejecutiva, porque la verdad es de que el que estudia triunfa, dicen por ahí, ¿no? Entonces hay que meterle garra. Si no estás estudiando, si no estás aprendiendo algo, ya te estás quedando, ¿no? Alguien sí se está preparando y está ganando terreno. Entonces, animarlos pues a que formen parte de estos grupos que estamos armando acá con el equipo de Wii, ¿no? Excelente, excelentes palabras, Lisandro. Muchísimas gracias por eso. Felices de tenerte aquí con nosotros y ya nos vemos en una siguiente ocasión. Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Chao, nos vemos.